Nos encontramos en el Efesios capítulo 6, ¿sí? Y estábamos viendo la sección que va de los versículos del 10 al 17. ¿Sí? Estábamos viendo justamente la sección que la Reina Valera 60 titula La armadura de Dios. ¿Sí? Justamente Pablo llega a este punto de la carta a los creyentes de Éfeso, y es necesario que siempre tengamos en claro el contexto donde está ubicada la iglesia. ¿Sí? Si uno se pone a pensar quiénes eran los creyentes de Éfeso o a quiénes estaba dirigida esta carta, aunque era una carta circular, nosotros sabemos hoy en día, gracias a la historia y a diversos materiales, que el contexto en donde estaba metida la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Incluso la palabra misma nos da el contexto de Éfeso en Hechos. Por la cara de Jessy ya me estaba matando con los comentarios. No, pero la palabra misma nos da incluso el contexto de los creyentes de Éfeso en Hechos. ¿Sí? Pero si repasamos rápidamente, ¿qué había en Éfeso? ¿Sí? Estaba el templo de Diana, ¿sí? de los efesios, y era justamente un templo sumamente pagano donde se ofrecían diferentes tipos de sacrificios, de ofrenda. La mentalidad de los creyentes, la mentalidad de las personas de Éfeso, por ejemplo, en el capítulo 4 nos dice que los gentiles andaban en la vanidad de su mente, ¿sí? O sea, tenían el entendimiento envanecido, estaban corriendo y toda su vida estaba estructurada detrás de vanidades, ¿sí? Justamente también la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba en un auge económico, ¿sí? Y todos sabemos que cuando hay una ciudad que está en un auge económico es muy fácil que las personas se pierdan detrás de toda esa pompa de crecimiento que hay detrás, ¿no? De buscar justamente los bienes y los placeres temporales y sumamente terrenales. A lo que consideran el progreso del peregrino es como la feria de las vanidades. Claro, es como la feria de las vanidades. Vanidad de vanidades. ¿Sí? Entonces, los creyentes que estaban en medio de esta ciudad de Efesios tenían ya de por sí un montón de conflictos, ¿sí? O sea, por un lado tenemos la mentalidad que reinaba en ese contexto, sumamente pagana, sumamente que corrían detrás de las vanidades. Y por otro lado también la iglesia de Éfeso, uno lo puede ver también por el libro de Apocalipsis, estaba luchando con ciertos errores doctrinales que estaban desviando a la iglesia hacia una distorsión, ¿sí? hacia ciertas distorsiones doctrinales. Entonces Pablo, cuando escribe la carta a los creyentes de Éfeso, tiene que ir sembrando bloques de pensamiento, ¿sí? Tiene que asentar, como vengo diciendo hace ya un tiempo, tiene que ir asentando ciertas bases para que los creyentes puedan seguir creciendo sobre eso. ¿Y cuáles son esas bases? Bueno, en primer lugar, vean cuál es su posición en Cristo. Pablo le dedica los primeros 3 capítulos a que ellos puedan ver, si lo tuviéramos que resumir en el libro de Efesios, lo podríamos resumir en 2 grandes bloques. La primera mitad, del 1 al 3, diciendo, bueno, cuál es la posición en Cristo y lo que esto implica, y los capítulos del 4 en adelante, la obediencia práctica de esa posición, ¿sí? Entonces Pablo le dedica 3 bloques importantes a que nosotros podamos entender junto con los creyentes de Efesios cuál es nuestra posición en Cristo, en dónde estamos. Si uno lee y repasen después en sus casas el libro de Efesios, van a ver la primera sección, todo dice ¿en quién? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Fuimos perdonados en Cristo, adoptados en Cristo, reconciliados en Cristo, amados en Cristo. Ocupamos una posición en Cristo, hemos sido justificados en Cristo, tenemos paz para con Dios en Cristo, hemos sido en Cristo puestos en una familia que es la familia del reino. ¿Sí? Entonces, ese es el primer gran bloque que Pablo tiene, ¿sí? Para los creyentes. Vean cuál es su posición en Cristo, repasen el Evangelio, dicho de otra forma, repasen cuál es la doctrina de Cristo, cuál es la doctrina del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Justamente porque están en un contexto, y al igual que nosotros, estamos en un contexto donde el Evangelio es algo completamente diluido, donde ser cristiano puede o no tener peso, donde cualquier persona puede ser considerada cristiana.
donde justamente el contexto alrededor nuestro lleva a que se meta dentro de lo que es la iglesia o quiera meterse dentro de lo que es la iglesia ciertas desviaciones doctrinales que nos quieren llevar a ir a la vanidad de los gentiles. La misma vanidad que tienen los gentiles quieren que la iglesia corra detrás de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante ver el Evangelio? Justamente porque es el primer bloque donde uno tiene que estar bien parado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver después con la armadura. Pablo dice que el Evangelio es el apresto donde uno tiene que estar calzado. Acuérdense que era como unas sandalias con clavos que se aferraban a la tierra para resistir con el escudo el avance del enemigo, ¿sí? No ser arrastrados, debería ser un poco la idea, ¿sí? Entonces, esto por un lado es el contexto, ¿sí? Y por otro lado, Pablo empieza a hablar de qué manera el cristiano va a ser sal y luz, si se quiere decir en el lenguaje de Jesús, en ese contexto. De qué manera la iglesia o de qué manera el creyente individual puede avanzar el reino de Dios, puede mostrar la gloria de Dios en un contexto así, ¿sí? Entonces Pablo le dedica en el capítulo 4 a decir, bueno, para esto está la iglesia, ¿sí? Para esto está la iglesia. La iglesia está justamente para ser sal y luz, la encargada de hacer la obra de extender el reino de Dios, de mostrar a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, ¿sí? A los principados y potestades en lugares celestiales, ¿sí? Y más adelante dice en el capítulo 3, el versículo 21, dice, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo. En Cristo, Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia está justamente puesta por Dios para extender la multiforme sabiduría de Dios, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, dar a conocer la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Capítulo 4, Efesios nos dice que Dios mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, ¿sí? El Señor dio dones a la iglesia, justamente estas personas, pastores, maestros, evangelistas, para que los santos sean perfeccionados, para que los santos puedan llevar la obra del ministerio, ¿sí? Pero si... ¿Cómo? Capacitar, sí. Pero si leemos el versículo 7 del capítulo 4, dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? O sea, Dios dio dones a la iglesia para justamente fortalecerla, para capacitarla, estos pastores, maestros, evangelistas. Pero también Dios dio dones a cada uno, ¿sí? ¿Con qué propósito dio dones a cada uno? Versículo... ¿Cómo? Sí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de... Bueno, podríamos leer desde el 14, ¿sí? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Dios dio dones a la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, dio dones individuales a cada uno justamente para que todos juntos, como dice acá, bien unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
lo que Susana me dice a mí, ya sea por exhortación, ya sea por confirmación, ya sea por querer alentarme en la palabra, va a ser para edificación del cuerpo. Y lo que yo pueda enseñarle va a ser para edificación del cuerpo. Y la exhortación que Mica le hace a Jessy por algún tema puntual es justamente para la edificación del cuerpo, ¿sí? Esto es lo que Pablo está diciendo, que cada miembro, cada persona que integra la iglesia, cada persona que integra la familia de Dios, tiene esta función de ir edificando al resto de los hermanos, ¿sí? Me estoy yendo de lo que tenía pensado, pero Juan cuando nos dice, primera de Juan, primera de Juan cuando nos dice el capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Búsquenlo tranquilo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan dice esto. Dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué hemos conocido el amor, Juan? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quiénes? Por los hermanos. ¿Sí? Esta misma idea se repite a lo largo de toda la Biblia. Si nosotros que conocemos el amor ahora de Cristo, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Siendo nosotros enemigos de Dios, dice Romanos capítulo 5, siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados. ¿Sí? Juan nos dice lo mismo. Más adelante en el capítulo 4 dice, en el versículo 8 del capítulo 4 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, ¿sí? Porque Dios es amor. Ahora, ¿de qué amor estamos hablando? ¿De un amor romántico? ¿De un amor de telenovela? ¿De un amor así ficticio? No, fíjense en la esencia del amor. En esto se mostró el amor, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sí? En esto se mostró el amor de Dios, en que nosotros siendo enemigos de Dios, Dios envía a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ese es el amor de Dios, eso es lo que Dios tiene como medida de amor. ¿Qué quiere decir esto aplicado al contexto de Efesios? Quiere decir que la actividad propia de cada uno en un amor sacrificial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no esperando de que venga y nazca de la otra persona hacia uno, sino que es justamente ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Busquemos esto de que poner nuestra vida para que la persona, nuestro hermano, en el contexto de él, sea perfeccionado en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Esa es la mentalidad que Pablo tiene y que, mejor dicho, que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. ¿De qué manera la iglesia crece? Crece cuando uno entiende de que Dios puso su vida por nosotros y así nosotros debemos vaciarnos de nosotros mismos, de nuestras propias ideas, de nuestros propios anhelos egoístas en pro de que el hermano crezca. ¿Sí? De vuelta, esto no podemos tomarlo como una vara de irnos para el lado del legalismo y ponernos para todo la misma medida. Cada uno tiene sus diferentes contextos, sus diferentes formas, sus diferentes maneras, pero es justamente, esto es, como me encanta como hacían los puritanos, esto es lo que la palabra enseña como verdad. ¿Sí? Y de esto nosotros podemos obtener diferentes aplicaciones dependiendo de nuestro contexto, de qué manera, forma lo tenemos que hacer, pero esta es la esencia del crecimiento en la iglesia. Esta es la esencia de la edificación del cuerpo dentro de los hermanos. Esa es la verdad de Dios en cuanto al amor de los hermanos para unos con otros. ¿Sí? Nosotros después podemos sacar las aplicaciones y las podemos ir trasladando conforme a nuestros contextos y nuestras necesidades, estas diferentes aplicaciones, pero la verdad sigue siendo la misma. ¿Sí? La iglesia no crece por programas. La iglesia no va a crecer porque nosotros pongamos un programa de estudio bíblico los miércoles, lunes de oración, jueves de evangelismo y sábado de cine debate. ¿Sí? Justamente la iglesia crece cuando
vivimos en el amor de Cristo y vamos entendiendo ese amor y se va manifestando, ¿sí? Y se va creciendo. Y este es importantísimo en el contexto de los creyentes de Efesios y es importantísimo en nuestro contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen de lo que es una iglesia bíblica estaba siendo atacada en ese momento y sigue siendo atacada en este momento, ¿sí? Entonces, por eso la palabra insiste tanto en esto, ¿sí? Ahora, Pablo avanza y dice, bueno, ustedes tienen ahora dentro este contexto, la iglesia está justamente puesta para que todos crezcan conforme a la estatura de Cristo, ¿sí? Pero cada uno también debe aprender, como dice en el capítulo 5, versículo 1, dice, sean pues de Efesios, vuelvo al libro de Efesios. Les va a convenir a poner una marquita en el libro de Efesios porque vamos a ir y venir. Pero ahora en el capítulo 5, versículo 1, Pablo les dice a los creyentes, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿sí? Pero el versículo 1 nos dice ahora a cada uno, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Dicho de otra forma, puesto que son hijos de Dios, imiten a su Padre, ¿sí? Aprendan a crecer como Cristo, vean a Cristo, Él es el que se entregó, Él es el que puso su vida como ofrenda y sacrificio. Él es, como dice Romanos, nuestro hermano más grande, nuestro hermano mayor, ¿sí? El primogénito de entre muchos hermanos. Aprendan de Él para que Él tenga la preeminencia, para que Él tenga justamente el lugar que corresponde, ¿sí? Para que Él sea alabado, exaltado, ¿sí? Y sigue Pablo explicando en el capítulo 5 y en adelante de qué manera debemos andar cada uno, de qué manera debemos llevar, pero siempre teniendo presente esto. En primer lugar, nuestra posición en Cristo. Si nuestra posición en Cristo está firme, está sólida, como resultado van a darse estas evidencias. Vamos a andar, como dice en el capítulo 4, vamos a andar de una manera digna de nuestra vocación. ¿Sí? Vamos a imitar a Dios como nuestro Padre. Vamos a andar, como dice más adelante, en sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a desencadenar de nuestra posición en Cristo. Es ilógico que una persona que esté en Cristo no ande conforme a Cristo, no esté aprendiendo de Cristo. Una persona que se dice ser cristiana, que dice estar unida a Cristo, que dice estar que Cristo lo ha comprado y que anda en una desobediencia a la palabra de Dios, Juan dice, primera de Juan, el tal es mentiroso, el tal no ama a Dios, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es incoherente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa salvación no es algo natural, no es algo que uno pueda decir, sí, yo me levanté hoy a la mañana y voy a ser cristiano. Es justamente una naturaleza sobrenatural. Dios tiene que formar en nosotros, en primer lugar, quitarnos, como leíamos en el Salmo, toda la mente entenebrecida que teníamos, todos los anhelos que estaban viciados conforme a la naturaleza caída, y nos da ahora una nueva identidad, nos une a Cristo, y esta nueva identidad es tan fuerte, tan poderosa, que es la misma obra, dice capítulo 2, capítulo 1 de Efesios, dice que es tan poderosa que es la misma que levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, fíjense en la magnitud de la obra que opera en salvación en nuestras vidas. Sería incoherente decir que la misma fuerza que levantó, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, no puede hacer que un cristiano ande conforme a la palabra. ¿Me explico? Es incoherente. Sí. Es incoherente, ¿sí? Ojo, no estoy hablando de las luchas temporales que podemos tener con relación a la palabra y estas rebeldías que podemos tener de manera temporal, sino que estamos hablando de una forma de vida, una forma de andar. Pablo dice, antes de llegar a estar en esa desobediencia, antes de estar perdidos en cuanto a la palabra, ustedes tienen un cuerpo, tienen una iglesia, tienen pastores, tienen maestros, tienen hermanos, tienen un cuerpo que están orando y velando por ustedes, que se están sacrificando para que ustedes crezcan conforme a Cristo. Si todo esto, todo este contexto no los apoya, no los sostiene, no les está dando el avance para que puedan ir creciendo en la palabra, para que puedan ir degustando de Cristo, ya estamos hablando de otro tipo de situación, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta persona no ha creído en el mensaje de Cristo realmente, ¿sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso exhorta en esta segunda mitad a que podamos andar conforme a la palabra,
pero siempre teniendo presente esto, siempre se desprende de nuestra posición en Cristo, ¿sí? Es lo que se va a dar de una manera natural. De la otra forma caemos en un legalismo, caemos en la fuerza de poder sostener una hipocresía, una careta, algo que no somos. Y eso con el tiempo desgasta, se consume y no da las evidencias que justamente son propias del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo esto es una gran introducción para llegar al capítulo 6. Como estábamos escuchando esta semana, también MacArthur se mandó una introducción de casi 1 hora y dice, hasta acá fue la salutación. Pero más o menos así andamos. El capítulo 6, ahora Pablo, luego de hacer esta gran repaso por la idea de Pablo en Efesios, exhorta a la iglesia a que despierten a una realidad. Capítulo 6, versículo 10, nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Hasta acá. Caemos en un contexto donde Pablo exhorta a los creyentes, en primer lugar, a que sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Pero por qué deben ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza? Justamente porque los días son malos. Justamente porque ellos están librando una batalla no contra sangre y carne, sino contra principados, contra Satanás mismo, que está en primer línea acechando a la iglesia, acechando a los creyentes. Pero esta batalla no es que la libra solamente Satanás, sino que detrás tiene huestes, principados, fortalezas, todo lo que la palabra le añade. ¿Sí? Cuando vemos, en primer lugar, esto, la intención de Pablo es justamente a que despierten. ¿Sí? No sean ingenuos. Los días son malos, ya lo viene diciendo, los días son malos. Capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, sean conscientes de que los días son malos. Pablo ahora está diciendo los días son malos, sigue diciendo la misma idea, pero explica más por qué los días son malos. Los días son malos porque el diablo está acechando a la iglesia. ¿Sí? Si vemos el contexto y tuviéramos que ver la realidad conforme a la palabra lo enseña, está el diablo teniendo cautivo a todos los que no obedecen a la palabra de Dios. Tenemos a los que han creído el mensaje de Cristo y aún están en este mundo, pero ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Está justamente acechando vamos a decir, está golpeando contra esta iglesia, contra el mensaje de Cristo. Cuando uno entiende de que es el diablo el que está acechando al cuerpo, tiene que despertar, tiene que entender de que no puede estar justamente durmiendo, ¿sí? No puede estar sin velar, no puede estar sin estar atento. Ahora, debemos también entender qué son las acechanzas y qué son estos principados, estos gobernadores, estas huestes espirituales. Porque si no podemos caer en una mentalidad mágica de considerar de que, como me habían enseñado en un tiempo, uno tiene que orar las paredes, ¿no? Tuviéramos que estar acá y tendríamos que estar orando para que, haciendo un cordón para que, reprender exactamente y estar peleando una batalla contra el diablo. Y la palabra no enseña eso. Ahora lo vamos a ver de manera clara. No es que nosotros tenemos que estar acá poniendo un soldado ahí, un ángel acá, Sí. En la casa venían a orar a casa, incluso tocando las paredes.
Exactamente, sí, a mí también me lo han enseñado y uno tenía que como que estar haciendo un cordón de un vallado alrededor nuestro para que no... Para que no nos pase. La vuelta a Jericó. Claro. Me hizo acordar. Las 13 vueltas eran. El manto. Bueno, eso lo hice todo. Yo Sí. Pasé por la cruz iluminada. Por Bueno. pastos delicados. Sí, y caemos en esto, pero hay dos errores en esto. Uno es justamente tomarlo de una cuestión mágica y librar una batalla contra algo que la palabra no nos llama a batallar, y la otra es desconocerlo, ¿sí? O sea, la otra es decir, no, listo, no existe tal mundo, no existe el diablo, no existe las acechanzas, son otra cosa, es otra realidad. Y esos dos extremos, uno es caer en una mentalidad mágica y el otro ser ingenuo de lo que la palabra dice. Ahora, 2 de Corintios capítulo 10. Sí, 2 de Corintios capítulo 10, ya es un texto que lo hemos estado viendo muchísimo en estos días, justamente porque es necesario que nos tiene que entrar este concepto, ¿sí? Se nos tiene que abrir los ojos a la realidad de lo que la palabra enseña, con que son las acechanzas del diablo, porque si entendemos esta batalla, el Señor va a cumplir su promesa de lo que es justamente el propósito de la armadura de Dios, que estemos firmes, y habiendo acabado todo, estar firmes, dice, y estar firmes, la palabra dice, y estar firmes, insiste de vuelta, estén firmes. Entonces, el propósito es que podamos entender, y vamos a tener que repasar miles de veces este texto para entender cómo es que el diablo opera, cómo es que el diablo tiene estas acechanzas contra el pueblo de Dios. ¿Sí? 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Sí? Versículo 5: derribando ¿qué? Argumentos. No dice la palabra derribando principados, potestades, derribando al diablo mismo, derribando a las legiones. No, dice derribando argumentos. ¿Sí? Y después dice: y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tengamos esto presente. 2 de Corintios capítulo 4, volvamos unos capítulos más para atrás. 2 de Corintios capítulo 4. No, vamos a arrancar desde el 2. Dice Pablo: antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, y los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Más adelante en el capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo nos decía que justamente se levantan argumentos. ¿Sí? Entonces, Romanos capítulo 1 dice que levantamos justamente argumentos en contra de la verdad de Dios. No queremos dar gloria a Dios y nuestra naturaleza nuestra naturaleza caída nos lleva justamente a levantar otra cosa que no sea Dios. ¿Sí? No. Se levantan argumentos. ¿Sí? Y esto es lo que la palabra marca, argumentos. Justamente, ¿qué son argumentos? Uh-huh. Claro. Sí, y varios otros pasajes. Sí, es tremendo porque
aunque vos le muestres en la palabra de Dios y le expliques y está bien claro, no hay caso. No, es que justamente... No, o sea, te cambian de tema directamente porque tampoco te pueden dar una explicación lógica. Y duele porque vos querés y ahí te das cuenta, ¿no? Cómo está actuando el diablo. Fíjense, ¿No? Efesios capítulo 2, lo leo, no hace falta que lo busquen, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? O sea, fíjense en esto de lo que la palabra enseña, los argumentos, estas fortalezas que se levantan. ¿Sí? La palabra lo declara de esta manera, son argumentos tan sólidos como una fortaleza. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a visitar un castillo o una fortaleza, diremos, la pucha, son bloques de estructura, pedazos de estructuras grandes que se levantan. No estamos hablando de una pared de Durlock que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que uno va y la empuja y se cae sola. La palabra utiliza la expresión fortaleza y para los corintios se refiere justamente a una gama de construcciones que estaban sobre el costado de la costa, podríamos decir, donde justamente son brutos castillos, brutos edificios, brutas construcciones. Y eso Pablo dice, miren eso, esas son las fortalezas. Es como si nosotros fuéramos a un fuerte gigante y le digo, che, miren, esta es la muralla china que está acá, estas son fortalezas que el diablo levanta, que son argumentos. Esto, así de concreto, así de duro, así de sólido, así de alto, son los argumentos que el diablo levanta. ¿Justamente para qué? Para tener el entendimiento entenebrecido, para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Para qué? Para operar directamente sobre ellos y operar en sus vidas conforme a sus deseos y siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, cuando uno piensa que estos argumentos son justamente bloques de pensamientos, ¿sí?, que la corriente de este tiempo lo sigue como algo natural, entiende justamente que estas son las acechanzas del que Pablo nos dice. Por eso debemos nosotros ser fortalecidos en el Señor. Si no, ¿saben qué fácil es caer en los pensamientos de este sistema? En los pensamientos de este mundo. Es lo más natural. Nos lleva. Que ni siquiera te viste y ya estás pensando y decís, ¿cómo? Nos lleva, nos arrastra. Y ese es el punto. Por eso Pablo exhorta y dice, hermanos, sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ustedes de manera natural quieren encarar esto, van a ser arrastrados. ¿Sí? Porque justamente el diablo está acechando. ¿Y de qué manera acecha el diablo? ¿Sí? No es que se va a aparecer acá un bichito, un demonio y nos va a estar pinchando y demás. No, va a estar levantando pensamientos. Pensamientos, pero ¿de qué manera? Pensamientos que nos lleven a una distorsión en la palabra de Dios. Esto no es tan así, le dijo a Eva. Dios dijo, ciertamente morirás. Y el diablo por medio de la serpiente, que era muy astuta, le dice a Eva, ciertamente no morirás. ¿Sí? ¿Sabe Dios que el día que comas de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos? ¿Sí? ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, ciertamente morirás. Y el diablo viene y dice, no es tan cierto. Ciertamente no morirás. ¿Sí? Y es la misma estructura. O sea, ¿qué es lo que nos va a estar haciendo las acechanzas del diablo? La palabra nos va a estar poniendo esto como vara, como verdad, y el diablo va a estar acechando a la iglesia diciendo, no es tan así. La palabra de Dios no es tan así. Como las tentaciones de Satanás a Jesús. Vos ves que aún en la misma palabra no hay ni siquiera una distorsión en el texto, pero sí en la aplicación. Y vos te quedás como... Lo que pasa es que te tienta como humano porque vos ves que ese camino es más fácil. Entonces, cada uno tendría que estar bien firme y decir, y bueno, lo difícil es lo que me plantea Dios, o sea, es la verdad, pero claro, a veces te da sorpresa también. Exactamente. ¿No? Sí. Nos encontramos también pensando cosas que lo que hace el Espíritu Santo, esto de darnos entendimiento, ¿no? Es también poder ver lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Poder discernir. El otro día estaba leyendo un libro y me encantó esto de meditar, ¿no? ¿Qué es meditar? A veces me encantó eso porque no es solamente pensar en un texto, en un texto bíblico, pensar sobre Cristo, sino también el ver, el poder escuchar
pensado, que uno está pensando, y poder decirse a uno mismo, no, la palabra no dice esto. O darte cuenta de lo que estás pensando. A veces, pero vos ves que la gente no, ¿qué estás pensando? Y nada, la verdad que nada, no sé, un silencio en su mente. Es un pensamiento entenebrecido. Y nosotros como cristianos la tenemos como, por decirla, como si debiéramos andar con más cuidado todavía. Porque más en el contexto donde estamos, ¿no? Porque es tan fácil, hay tanta distorsión de la escritura, estas cosas sí, estas cosas no. Esto es cultural en la Biblia, esto no. Eso era específicamente para la iglesia en ese tiempo y ahora no. Esto era para el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento ya pasó, el tiempo de la gracia, estamos en otra dispensación. ¿Y eso qué? Entonces, ¿quién es el juez sobre qué sí de la palabra y qué no de la palabra? Claro, por eso lo que conviene es, por ejemplo, con el tema del diezmo te confunde, porque si uno dice, y tengo que obedecer también al Antiguo Testamento, sí, entonces tengo que poner el diezmo, pero por otro lado, ¿viste? Es que sí, no tenemos... Como que confunde un poco. Claro, y ahí están las acechanzas, ¿no? O sea, porque de qué manera... de vuelta, nuestro contexto es muy complicado. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta de dónde el Señor nos está sacando y de dónde nos está poniendo al mismo tiempo, porque no es que nos hemos ido a una... o sea, todos venimos de un contexto donde nos hemos ido de iglesias y hemos pasado por diferentes iglesias y ahora nos estamos congregando acá. Y el Señor, ¿por qué no nos ha sacado de acá y no nos ha mandado a Perú, a Chile, a Uruguay a congregarnos con iglesias ya fortalecidas y en otro contexto? Nos tiene acá, ¿sí? Y justamente en este contexto estamos glorificando a Dios y estamos exaltando su palabra. Ahora, no podemos, es como esto, ¿no? Uno lo ve de una manera tan clara cómo hacen estas manipulaciones de la palabra para llevar el tema del diezmo es clarísimo, uno lo ve y es justamente para meterte la mano en el bolsillo, ¿sí? O sea, y utilizan y generan distorsiones y pequeñas formas de ver el Antiguo Testamento de que esta parte sí tenemos que ver, como cumplir el tema del diezmo, pero otras leyes que están en el Antiguo Testamento... En el Antiguo Testamento no habla del diezmo así como sí, no importa, pero bueno, se generan todas estas distorsiones. Pero al mismo tiempo... Dicen que le estás robando a Dios, lo que me plantea Florencia, una visita en la que va a la otra iglesia, que dice, me dijeron que le estoy robando a Dios. Y claro. Dice, y yo lo estoy analizando. Le digo, bueno, me parece bien, vos analizalo, lee la Biblia y espera que Dios te hable y bueno, ¿Y sí? dejemos que, viste, oremos, que Dios Es actúe, pero ella no está poniendo el diezmo porque no está segura. O sea, lo está analizando. Me parece bien dentro de todo, pero es como que un poco trabajan con la culpa, creo. Claro, eso justamente es lo que iba a apuntar, yo ¿no? le decía, si están poniéndote culpa, no es de Dios. Fíjate. Claro. Fíjate. Es que sí. Y algo que nos cuesta tanto, y esto que quería retomar algo que dijo Jessy, es justamente la lucha que nosotros tenemos con uno mismo. Que nosotros no nos hemos puesto a pensar las veces de que el diablo mismo acecha sobre nuestros pensamientos y tenemos que exhortarnos a nosotros mismos a seguir la palabra. O sea, como dijo, bendice alma mía Jehová, o decir, esto no es lo que la palabra dice, estoy pensando yo. Si no hay, ni siquiera estoy hablando con otra persona alrededor mío, estoy pensando yo de una manera distorsionada lo que la palabra enseña. Y si tengo dudas, vuelvo al texto. ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Qué es lo que Dios dice por medio de su palabra? Sin añadirle ni agregarle nada, verlo de una manera clara, ¿sí? Entonces, cuando entendemos de que estas son las acechanzas, de que esta es la guerra espiritual de la que Pablo está hablando, de la que la palabra habla en toda la Escritura, nos encontramos de que realmente estamos en un campo de batalla sumamente peligroso, porque son pequeñas distorsiones, son pequeñas herejías, pequeñas falsedades, pequeñas distorsiones de la palabra, pequeños ablandes que se le quieren hacer al texto, pequeñas cositas como, bueno, esto puede pasar, esto la podemos dejar pasar. Sí, pero esas pequeñas cositas afectan totalmente nuestra forma de andar. Exactamente. El otro día alguien me dice,
preguntaba, me exhortaba, está mal que te quejes. Y yo le digo, ¿por qué está mal? Si estoy pasando la mano, puedo tener mi expresión de quejarme. Una cosa es, bueno, el levantar un lamento, pero ¿cuál es el pensamiento que prima en mi mente ante una situación difícil en mi vida? Que no lo merezco. No merezco lo que me está pasando. Y por eso me quejo y aparte yo empiezo. Y si uno, bueno, en ese momento obviamente no me gustó nada lo que me dijo Ari y así le contesté, mal de mí. Pero después, Sí, a veces choca. sí, obvio, después empecé a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que hay en mi cabeza que hace que yo me comporte de determinada manera? Porque no es que solamente queda en un pensamiento. Porque si quedara, bueno, solamente hay un libro que dice la batalla en el campo de batalla de la mente. Sí, está porquería igual el libro. Pero, claro, nada que ver. Pero no es que queda en una cosa intelectual, acá tipo filosófica, que bueno, no afecta mi manera de andar. No, esas pequeñas distorsiones es como afectan nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra forma de presentarnos en oración. Todas afectan nuestra vida. Agrego algo. Colosenses capítulo 1, versículo que justo me diste pie a esta parte. ¿Sí? Colosenses. Está frío. Vos también te fuiste allí. Colosenses capítulo 1. Alguien que lea el versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os hace reconciliado. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo estaban antes estas personas? En su mente. ¿Sí? Dice, en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Sí? O sea, en su mente eran extraños y enemigos, quiere decir en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto al mensaje del Evangelio. ¿Sí? Pero ¿de qué manera andaban estos extraños y enemigos en sus mentes? Haciendo malas obras. Haciendo malas obras. ¿Sí? O sea, fíjense en la importancia de tener una claridad en cuanto a estas acechanzas que son argumentos. ¿Por qué? Porque los argumentos se alojan en nuestra mente. ¿Sí? Nuestra mente, nuestros pensamientos van a determinar nuestro modo de andar. Por eso la palabra exhorta en Efesios de que seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu es justamente que las palabras de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Sí? Ser lleno del Espíritu no quiere decir que estamos inflados de un éxtasis de algo, ¿sí? Sino justamente que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, nuestra mente va a estar saturada de las palabras de Cristo y nos va a estar ayudando a discernir qué es lo que la palabra enseña y qué es lo que la palabra no enseña. Al tener esa claridad, eso se llama discernir. Discernir conforme a lo que la palabra enseña. Si podemos discernir nuestros pensamientos, que es justamente lo que la palabra hace, Hebreos cuando dice la palabra es poderosa y separa justamente las intenciones de nuestro corazón, discierne, ¿sí? Separa nuestras intenciones, separa qué es lo que es de mi carne, separa qué pensamiento es egoísta y qué pensamiento es conforme a la palabra. Y eso nos lleva a un modo de andar. O sea, no hay una disociación entre lo que pensamos y entre lo que caminamos, ¿sí? Y eso tiene que estar claro. Conforme a lo que pensamos es conforme a lo que caminamos. Podemos decir exteriormente, sí, yo creo en esto, pero ¿cómo andas? No, ando de esta manera. No, entonces no lo crees, macho. O sea, es simple. No hay mucha vuelta, ¿sí? ¿De qué manera estás andando? No, yo me considero que pienso de determinada forma. ¿Y cómo estás andando? ¿Cómo lo llevas? De esta manera. O lo podemos ver al revés. ¿Sí? Podemos ver el fruto al revés. Conforme a cómo estás andando es conforme a cómo estás pensando. Yo no necesito indagar en tu mente para ver de qué manera estás pensando, sino que lo puedo ver en tu forma de caminar, en tus prioridades, en lo que muestra tus pensamientos. ¿Sí? No hay una disociación en esto. Conforme pensamos, conforme nos movemos. Entonces,
estos argumentos, estas acechanzas de Pablo, mejor dicho, estas acechanzas que el diablo hace y que Pablo está alertando a los creyentes de Éfeso y nos despiertan a nosotros, justamente son estas pequeñas distorsiones, ¿sí? Estas pequeñas palabras que se quieren meter dentro de nuestras... ¿Y sabes que quería comentar algo? Cuando vos crees que, por eso es muy astuto el diablo, cuando vos crees que lograste hacer las cosas bien, cada vez vienen más sutilezas, más finitas, más delicadas, y hay que estar tan atento, porque cosas que ni te imaginas se te presentan, y por eso, como vos decís, hay que estar en espíritu siempre, orando. El Señor nos ha enseñado a orar en Mateo cuando dice... cuando enseña el Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en una parte dice, Señor, líbranos de la tentación, no nos hagas caer en tentación. O sea, fíjense en la oración que el creyente tiene que hacer. Jesús le dice, así como piden de que el pan de cada día, el alimento diario, que tiene que ser una providencia de parte de Dios, tienen que orar para que la providencia de parte de Dios no los haga caer en tentación. O sea, fíjense justamente qué tan necesitados estamos de que Cristo nos esté sosteniendo continuamente, ¿sí? Y por eso Pablo arranca, sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, dependan de Cristo, no sean sabios en su propia opinión, dependan de lo que la palabra enseña, de lo que el texto dice, no se dejen engañar a ustedes mismos, sean fortalecidos en el Señor, sean fortalecidos en el poder de su fuerza, vayan al texto, miren la palabra, sean llenos de la mente de Cristo, sean exhortados por los hermanos, sean puestos bajo el cuerpo de la iglesia, no estén justamente desconociendo este contexto. Esto es lo que la palabra exhorta, ¿sí? Eso es lo que el texto exhorta, esto es lo que nos está exhortando. Pero esta batalla no la vamos a librar solo. Dice, tenemos la armadura de Dios. La armadura nosotros la tenemos que tomar. Fíjense en versículo 11 del capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes deben vestirse? Nosotros, ¿sí? Más adelante en el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo. ¿Quiénes deben tomar el escudo? Nosotros debemos tomar el escudo, ¿sí? Nosotros debemos estar atentos, ¿sí? Y habíamos visto un poco esta armadura que viene de parte de Dios. De vuelta, la fortaleza es en el Señor, en el poder de su fuerza. La armadura es de Dios. Nosotros debemos tomar esto, pero no es nuestra la capacidad de poder librarla, ¿sí? O sea, no es nuestra la capacidad de poder sostenernos, ¿sí? Y en el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Habíamos visto que ceñidos con la verdad o con la veracidad, que quiere decir lo mismo, ¿no? Ser ceñido es justamente estar pronto para la batalla, ¿sí? Esta ropa que tenían los romanos a la hora de pelear era una túnica, ¿sí? Una túnica que quedaba holgada, ¿sí? Es como si yo me puse una sábana arriba o un pedazo de tela y me queda holgado, ¿sí? A la hora de pelear, si yo estoy incómodo para batallar, estoy en desventaja. Entonces, ceñidos con la veracidad quiere decir justamente esto, ¿no? Es ceñirse la ropa, ajustarse todo de tal manera que todo esté pegado al cuerpo y que no haya nada suelto, estar pronto para librar esta batalla. Si tuviéramos que decirlo de una manera simple, ceñidos con la verdad quiere decir estén listos para pelear, ¿sí? Tengan esta mentalidad, como le dice Pablo a Timoteo. Estén atentos, corre la carrera que tenés por delante. El soldado que corre y que milita se abstiene de ciertas cosas. Bueno, abstenete de esas cosas que te van a molestar pelear la batalla que tenés por delante. Despójense de Hebreos dice, despójense del pecado que los asedia y de las cosas que les están pesando, ¿sí? O sea, Hebreos capítulo 12, no lo quiero citar mal. No hace falta que lo busquen, los leo. Pero Hebreos cuando dice, capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Es justamente eso, ser ceñidos. ¿Sí? Eso es estar ceñidos, es de saber que tenemos esta batalla
tenemos que estar preparados y prontos para librarlas, sabemos que van a estar los argumentos y nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Eso es estar ceñidos, saber que en cualquier momento vamos a tener que librar una batalla y necesitamos tener todo bien puesto para no estar corriendo con desventaja. La coraza de justicia habíamos visto que es la santificación y la santidad personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto cuando dice y vestidos con la coraza de justicia? Es justamente la justicia de Dios, ¿sí? Nosotros por medio de Cristo hemos sido declarados justos delante del Padre, ¿sí? Y esta es una posición. Nosotros delante de Dios somos justos, ¿sí? Como también veíamos en Efesios, no hay nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros ya han sido clavados en la cruz por medio de Cristo, ¿sí? El acta que estaba en nuestra cabeza de los decretos de todos nuestros pecados que nos estaban condenando ya han sido clavadas en la cruz y Jesús dice, listo, ya está todo pagado, ¿sí? Y eso es la justificación, eso es estar delante del Padre justos, ¿sí? Si uno se pone a orar y si se pone a pensar en este momento, nosotros tenemos pecados encima nuestro, hemos pecado en nuestros pensamientos, hemos salido de casa y se nos habrá cruzado una y hemos cometido pecado, ¿sí? Y sin embargo, delante del Padre ahora Cristo está intercediendo por nosotros y somos declarados justos, ¿sí? No hay nosotros nos morimos ahora y sabemos que delante del Padre somos justos, ¿sí? Ahora esta justicia, esta justificación, esta posición, se ve reflejada en nuestro día a día en un crecimiento de la santidad, ¿sí? Esta posición que tenemos en Cristo nos lleva justamente a ir creciendo cada día más y más en semejanza a Cristo, y eso produce cada día más y más santidad, ¿sí? Y eso es lo que es la coraza de justicia. Cuando el creyente vive en obediencia a la palabra de Dios, se va vistiendo de santidad, se va vistiendo de una coraza de justicia. Vimos lo digo muy rápido, no hemos tomado más tiempo para explicar todo esto, ¿no? Pero cuando dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, vimos justamente que el Evangelio es la base donde nos vamos a mantener firmes. El Evangelio es justamente que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, de que éramos enemigos y que ahora hemos sido hechos cercanos, amigos. Y estos aprestos que eran, esto lo decía, sandalias con unos clavos, mantenían firme la pisada en el campo de batalla, ¿sí? Algo vital si nos ponemos a pensar yo tenía la imagen, no sé, ¿todos vieron 300? Sí, me imagino que sí, la cara de Elena más de una vez me dice. Jessy por lo menos unas 15 veces. Vieron que hay una parte de la batalla que es de avanzada, donde la gente viene y empieza a empujar y uno tiene que poner el escudo y resistir. Y están los que están atrás atacando y hacen ese juego de que están los con el escudo resisten el avance y los que están atrás atacan, ¿sí? Pero esto, si vos estás defendido y tenés un calzado que se desliza, imagínate que te vienen empujando así, vos vas y te vas para pique, vas retrocediendo. Entonces tiene que ser un calzado justamente firme, que te permita estar firme en el campo de batalla, no titubear, no ser arrastrado. Y justamente esto es lo que la palabra lo pone como el Evangelio. Es justamente la palabra, el mensaje de Cristo, el mensaje de reconciliación con Dios, es lo que nos mantiene firmes, sólidos en cuanto a este avance, estos argumentos que se nos quiere ir, se nos quieren meter, ¿sí? Ahora, el versículo 16 hace un parate y nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, ¿sí? Hace como una serie de tres, ¿no? Vístanse, sean ceñidos, coraza de justicia, el apresto del Evangelio, y sobre todo tomen el escudo de la fe, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hace este llamado de atención? Justamente porque el escudo de la fe no se refiere a una fe como un cuerpo doctrinal, sino se refiere a una fe simple en las promesas de Dios, ¿sí? Y John MacArthur lo cito, dice, todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás le plantea.
y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y bendición de Dios. ¿Sí? Estos argumentos, ¿qué nos van a plantear? ¿Qué nos van a ofrecer para que no sea justamente algo llamativo? Nos van a ofrecer justamente tentaciones y placeres que nos van a jugar a decir, bueno, yo rechazo la verdad de Dios, rechazo la obediencia a Cristo por tomar este placer temporal. ¿Sí? Esa es la tentación, eso es lo que los argumentos y las acechanzas que van a estar acechando a nuestra vida, a nosotros como hijos de Dios. Y justamente estos argumentos los resistimos con el escudo de la fe, los resistimos con la confianza en la promesa, en las promesas de Dios, ¿sí? Confiando en las promesas de Dios. Eso es lo que la palabra nos está marcando. ¿De qué manera vamos a resistir estos placeres temporales, estos placeres a corta distancia que nos llaman a la tentación? Porque justamente uno no cae en pecado porque desestima algo que es miserable, vil y no nos llama a ningún tipo de atractivo y lo tomó porque lo tomó, sino justamente los pecados se ofrecen como algo que nos genera un poco más placer que lo que tenemos en nuestra posición en Cristo. Por eso uno negocia esta posición que tiene en Cristo por tomar ese pecado, y por eso uno cae en pecado, ¿sí? Y esa es la tentación, ¿sí? Justamente se ofrece como algo muy atractivo, ¿sí? Y esto es justamente lo que el escudo de la fe sostiene. Sobre todo tomen el escudo de la fe para que puedan, dice, apagar los dardos del fuego del maligno, ¿sí? Con estas acechanzas que el enemigo va a estar tirando, ustedes las van a poder sostener con una confianza en las promesas de Dios, ¿sí? Fíjense en qué vital es esto cuando uno cae, por ejemplo, en un pecado y tiene dudas con respecto a su salvación, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar luchando con realmente si somos hijos de Dios? Si estamos viendo que no hay un crecimiento en nuestra vida y la verdad que no, Dios no está obrando en mí. O justamente cuando estamos pasando por una situación de dolor, de tribulación, de estrechez, no se nos olvida las promesas de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. O promesas como la de Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que fueron llamados conforme a su voluntad para que la imagen, para que Cristo sea formado en medio de ellos, ¿no? Resumiendo todo lo que sigue, ¿no? O sea, cómo se nos olvidan esas promesas en esos momentos. Y justamente Pablo dice, tomen el escudo de la fe, sepan, ¿sí? Tengan conciencia de que aférrense a las promesas que Dios dice en su palabra. Dios es veraz, Dios es firme, Dios no va a cambiar su modo de parecer, sus promesas son sí y amén, ¿sí? Entonces, eso es el escudo. Y el yelmo de la salvación, el yelmo, ¿alguien sabe lo que es un yelmo? Sí, que digas. Alguna vez lo escuché. Verdad. Es alguna vez lo escuché, sí. El casquito. El casco. Sí, es como un plumero. No te acordás que el Universal nos dan el sticker en toda la memoria. Sí, me acuerdo. Yo me voy a acordar del Universal. En la iglesia del centro de nuestro maestro estaba eso. Sí. Yo no resistí, no lo quise dar. Ahora, fíjense que Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación. Les hago una pregunta, ¿a quién les está hablando Pablo en toda su carta? ¿A quién está dirigida la carta? A los creyentes. A los cristianos. ¿Sí? Les está hablando a los creyentes, no les está hablando a la iglesia, que no es iglesia, sería en todo caso a los inconversos. ¿Sí? Les está hablando a los cristianos. Ahora, a los cristianos les exhorta a que tomen el casco de la salvación, ¿sí? Esto no quiere decir entonces, no se está refiriendo a que tomen la salvación como un casco, ¿sí? Sino que justamente es el punto donde Satanás busca destruir la seguridad de salvación, ¿sí? La seguridad del creyente, ¿sí? Y el creyente puede estar firme justamente en las promesas. Alguien que busque, Jessy, busca Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Susana, busque Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Mica,
Romanos 5:10, Debo, Romanos 8:31 al 39. ¿Querés buscar, Elena? Filipenses 1:6. Está ahí cerca de... Depende de dónde hayas estado, te vas a tocar más cerca si me gusta. 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Y yo busco Primera de Pedro. Romanos 8. Romanos 8, 31 al 39. ¿Sí? Pasajes que lo hemos seguramente leído más de una vez, pero es bueno recordarlo. Juan capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sigo? Hasta el 39 inclusive. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Una hermosa promesa de parte de Cristo. De todo lo que el Padre me da, yo no pierdo ni uno. ¿Sí? Impresionante, si nos ponemos a meditar en eso. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí. Otra promesa firme con respecto a nuestra salvación. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Romanos 8, 31 al 39, creo que es mejor. Sí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Una promesa hermosísima. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a acabar, o sea, la va a perfeccionar, la va a terminar, no la va a dejar inconclusa. ¿Sí? Primera de Pedro, que era el texto que tenía yo, capítulo 1, versículo del 3 al 5, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Sí? O sea, promesas de parte de Dios en toda su palabra con respecto a la seguridad de salvación. ¿Sí? Y justamente esto es el casco de la salvación. Estos son el estar firmes con las promesas de Cristo. Al igual que el escudo de la fe resiste las tentaciones temporales que el diablo nos pueda estar ofreciendo con respecto para caer en pecado y morder y pisar la banquina, el casco de salvación nos asegura nuestra identidad en Cristo, nos afirma, ¿sí? Y esto es un hecho, esto es algo, es un edicto, si se quiere decir.
el Señor dice, Juan, los textos que leyeron de Juan, están en mis manos, nadie las puede arrebatar, ¿sí? Entonces, esto es sí y es amén. Es una promesa, es una garantía de las cuales nosotros podemos tomarnos. Y esto es, como digo, es un hecho. El sentimiento viene después, viene como resultado de que nosotros tenemos esto en nuestra mente, de que nosotros de que vivimos en obediencia a la palabra, ¿sí? Pero es el resultado, el sentimiento viene como resultado de tener esto en claro, de tener un claro conocimiento del Evangelio, de nuestra salvación. Primera de Pedro, cuando leía en los versículos del capítulo 1, de los versículos del 3 al 10, nos habla de esto, ¿no? Yo leí hasta el versículo 5, pero después dice, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, después sí, ¿no? Inquirieron acerca de esta salvación, ¿sí? Escudriñando qué persona y todo lo que sigue, ¿no? Pero justamente es lo que nos lleva a esta seguridad, ¿sí? Es lo que el Señor nos llama. Y después, por último, la palabra nos dice, que para mí no está desligado del versículo 18, pero por el tiempo que sigue lo voy a dejar acá en el 17 nada más, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Es interesante que la palabra que se refiere aquí a espada no es uno dice la espada de la palabra y se refiere a un manzano así gigante. Es una espada de 15 a 40 centímetros, algo cortito. Sí, más o menos. Era un arma que utilizaban los romanos y es la misma palabra griega, o sea, como cuando Pablo describe espada se refiere a esta arma puntualmente, ¿sí? Y justamente tiene un tamaño de 15 a 40 centímetros que servía como defensa y ataque al mismo tiempo, ¿sí? Pero justamente no está en el tamaño de la espada, sino en lo preciso de la espada, ¿no? Justamente es que es la verdad de las Escrituras, ¿no? Es la verdad de la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios misma, es lo que lo hace sumamente poderosa, sumamente útil para la defensa y para el ataque, ¿sí? Y es lo que ya veníamos viendo, por ejemplo, no hace falta que lo busquen porque ya lo hemos leído, 2 de Corintios, cuando en el capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice que no andamos en la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es un arma poderosa. Estábamos hablando de estas fortalezas que son a nuestra vista como impenetrables, gigantes de estructuras. ¿De qué manera caen? Caen por la palabra de Dios. Caen en el conocimiento de la palabra de Dios, en esa precisión que tienen las Escrituras. Hebreos capítulo 4 nos dice en los versículos 12, que es un texto que ya lo hemos, que es reconocido porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Es esa misma palabra que penetra directamente en nosotros y separa nuestros pensamientos, nuestras intenciones, separa lo que es la palabra de Dios de lo que es pensamiento y argumento del enemigo,
¿sí? ¿Por qué digo que el versículo 18 está ligado al 17? Porque Pablo sigue orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y es como debemos nosotros también utilizar las palabras que es de Dios, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. ¿De qué manera somos fortalecidos en el uso de la espada? Orando con la Biblia, leyendo la Biblia, meditando en la palabra. ¿De qué manera? De una manera de oración. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la semana que viene, y vamos a terminar ya con el libro de Efesios, si el Señor así lo permite, ya con esta última sección, ¿sí? Pero de vuelta, solo a modo de resumen y de conclusión, los días son malos y está en esta batalla, que son las acechanzas del enemigo, que son justamente los argumentos. ¿Y de qué manera nosotros nos libramos? Justamente vistiéndonos con toda la armadura. La armadura está puesta para que nosotros estemos firmes. No me lo anoté, pero Gálatas o Santiago. No, Santiago, perdón. Santiago, capítulo 5 dice: por tanto, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Es justamente el propósito de la armadura de Dios, dicho de otra forma, afirmar nuestros corazones. El propósito por el cual tomemos todo esto, para afirmar nuestros corazones, para poder estar firmes, soportando este tiempo de batalla que tenemos y que va a seguir estando hasta la venida del Señor, pero estando firmes, fortalecidos. ¿Puedo seguir? Está bueno para diferentes contextos, como decía en el artículo 11, ¿no? Bueno, seguimos mejor también. Tener también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa parte, ¿no? Uh-huh. Y me recuerdo cuando termina Job, habéis visto el fin del Señor, cuando Job ve de oído hasta había oído, ¿no? Y es como nuevamente para que sirven las aflicciones, para que seamos conformados a Cristo, uh-huh, y podamos decir así como Job, de oído hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es como bueno que cobremos ánimo en eso. Sí. ¿Oramos? ¿Querés orar, Rebo? Sí. Dale. Gracias, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por el privilegio de poder compartir con cada uno de mis hermanos en esta palabra. Gracias, Señor, porque vos día a día estás ayudándonos y animándonos, Señor, a perseverar en tus caminos, Señor, y que sabiendo que hay tiempos de angustia, de tribulación, en diferentes áreas de cada una de nuestra vida, de cada uno de mis hermanos, Señor, pero sabiendo que vos nos sostenés de la mano, Señor, y teniendo esto, ¿no? Lo que habíamos aprendido, Señor, con Ari, ¿no? La coraza de justicia, el llama de la salvación, la prestó del Evangelio, Señor, la espada del Espíritu, Señor, ten compasión, Señor, de nosotros, sí, en este tiempo que a veces miramos o nos desconcentramos, o a veces miramos, Señor, nuestro problema, cuando en realidad debemos glorificar tu santo nombre, Señor, a través de esa situación, Señor, ¿no? Porque nos angustiamos, Señor, en nuestra humanidad, Señor, y no nos percatamos realmente de ver tu santa palabra que nos guía a examinarnos día a día y a glorificar en todo, Señor, en
en todo, Señor, lo que haces con cada uno de nosotros, Señor. Darte la gloria y la honra, Padre. Perdónanos, Señor, este tiempo si hemos estado distraídos, si hemos estado, Señor, quejosos, si hemos estado, Señor, molestos por diferentes circunstancias. Señor, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a marcar a fuego, Señor, esta palabra que hemos aprendido hoy en nuestro corazón, que la podamos poner por obra, Señor, que podamos tener una semana, Señor, verdaderamente donde te demos la gloria y la honra en todo, Señor. Y que también tengamos compasión y estemos orando, Señor, por aquellas personas que no te conocen o que tienen una distorsión, Señor, de este Dios maravilloso que nosotros conocemos, Señor, ¿no? Que tú nos puedas dar la oportunidad de compartir el Evangelio, que podamos compartir, Señor, con la gente que día a día, Señor, nos topamos, Señor, y que compartimos en nuestro trabajo, en nuestras casas, en las escuelas, Señor, o en la universidad, o donde tú lo permitas, Señor. Le suplicamos, Señor, que tú también estés guardando, Señor, a nuestra familia, que tanto amamos, que tanto queremos, Señor, que por ahí muchos no pueden ver lo que, gracias a tu misericordia, Señor, podemos hoy nosotros leer tu palabra y podemos entenderla, Señor. Te suplicamos por aquellas personas que amamos y hoy no están prestando atención, Señor, a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos des fortaleza en este tiempo para aferrarnos, Señor, a tus promesas y empezar a tener esto, ¿no?, que habíamos compartido hoy de renovo de nuestros pensamientos, ¿no? Que podamos realmente, Señor, glorificarte en todo. Padre, bendice esta semana, aún nuestro regreso a nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos y aún la salud de nuestra familia y nuestra mesa, Señor, nuestro pan de día a día que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo tienes bajo tu control, Señor.